Versículo 9, Mateo 6, 9. Hermano, les voy a pedir que se pongan de pie porque ya veo que están cansados y ya están acomodando muy ahí aunque no son tan cómodas esas sillas, pero hermano, no sé cómo le hacen para acomodarse. Mateo capítulo 6. Del versículo 5 al 15 y lo leemos alternadamente. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y todos juntos: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre celestial, gracias te damos, Padre bendito, Padre eterno. Gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Esta parte del servicio, primera parte, Padre, ahora rogamos por tu bendita palabra. Tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos convenza de todo pecado. Padre mío, limpia mi mente, mi corazón, unge mis labios. Padre, todo lo que diga sea dirigido por medio de ti, Padre, de tu Santo Espíritu. Te damos la honra y la gloria y nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden sentarse. Hermanos, y bien, de lo que quiero hablar, a lo mejor usted dice, bueno, no es de la libertad, no es de la independencia, no es de los héroes de la fe, es de la oración. Cuán grande necesidad es orar, pero también saber orar. ¿Cómo orar? Porque el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra cómo orar. Y hermano, vamos a estar viendo aquí algunos puntos de cómo orar, pero no nada más vamos a ver cómo orar, sino por qué orar. Cómo orar y por qué orar. Versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, lo que está haciendo aquí alusión, hermanos, es de que no alardemos o no presumamos de que oramos. No demostremos a la gente, mira, estoy en oración, ve cómo oro, mira cómo soy el gran santo de la iglesia, oro y por todos lados oro. Bueno, lo primero que está diciendo aquí es que no seamos como los hipócritas. Y hermano, es una palabra a lo mejor dura, fuerte, pero si usted no es hipócrita, no es para usted. Pero dice, no seamos como los hipócritas.
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, y presumiendo, hermanos. Y la palabra de Dios, entonces vemos aquí que ellos ya tienen su recompensa. Ya la gente los alaba, ya la gente los ve, ya dice, bueno, pues sí, mira, es un gran hombre de oración. Esa es su recompensa. Ya tiene su recompensa. Y mire, estaba escuchando que dice el pastor que mañana aquí nos vemos todos para orar. Y cuando dijo eso, dije yo, sí, porque voy a predicar de orar. De orar. Porque es una bendición y un privilegio orar. Yo creo que usted, pues no va a ir, al grito allá, y se va a emborrachar y va a amanecer crudo, ¿verdad? Así que usted sí va a poder, venir a la oración. ¡Qué bendición! Pero entonces no estar con esa actitud, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y hermanos, podemos ver aquí las indicaciones de cuando ores, ve a un lugar, medita, piensa, voy a orar al Señor. Ya te preparas mentalmente, te preparas, preparas tu lugar de oración. Y vas y dices, entras a tu aposento y vas y cierras la puerta. Una actitud de oración. Hermanos, todavía no, el Señor Jesucristo todavía no nos dice cómo orar, pero ya está previendo cómo la actitud que debemos de tener para orar. Y para orar entonces es algo muy importante, es algo muy sagrado, porque vamos a hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial. ¿Qué tan importante es? Vamos a hablar con el Santo, 3 veces Santo. Amén. Amén, hermano. Hermano, siéntase libre. Recuerda, estamos en la independencia. Siéntase libre de decir amén. Diga amén, amén y amén. Amén, amén. Ya. Vamos acomodando las cosas. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hermanos, y no estoy hablando cuando venimos a orar a la iglesia, como iglesia, está orando aquí personalmente cuando tú ores, cuando tú y yo oremos. Cuando oremos, entonces, ¿qué actitud voy a tener? Voy a tener una actitud de ir y cerrar la puerta, que nadie me interrumpa, que nadie te interrumpa para orar. Cierra la puerta. Apaga tu celular. No lo dejes en vibrador. Apágalo. Vas a orar con tu Padre Celestial. Vas a orar con tu Padre Celestial. Él merece todo el respeto, toda la honra y la gloria. Hermanos, es tu Padre Celestial, es mi Padre Celestial. Merece respeto, hermanos. Vas a orar, tú vas a orar. Tú vas a platicar con Dios. Entonces, hermanos, no tiene nada que estar haciendo tu celular prendido, o ahí en vibrador y demás, por si alguien te llama. Hermanos, tú vas a orar y tú confías en Dios, que Dios tiene todo en control. Amén. Amén. Esa es la actitud. Cierra la puerta, que nadie te interrumpa, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, contestando ya tu oración. Y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No van a repeticiones. No está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, como cuando nos levantamos, Señor, gracias por este día, amén. Y repite lo mismo y repite lo mismo. Es una plática. Vamos a platicar con Dios. Y vamos a ver cómo vamos a dirigirnos a Dios. Todavía no empiezo. Apenas vamos a ver cómo. Pero orando no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, y no son oídos, hermanos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hermanos, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe? Él sabe. Él sabe qué necesitamos, hermanos. Y bueno, estamos preocupados y demás. Dios nos manda a orar, pero Él sabe lo que ya necesitamos. Antes que vosotros le pidáis, Él ya sabe. Vosotros pues oraréis así, y ahora sí vamos a ver cómo orar. Cómo referirnos a nuestro Padre Celestial.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 1, hermanos, entonces debemos de tener una actitud de alabanza, de adoración y de humildad. De alabanza, alabar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y alabamos y glorificamos su nombre. Alabanza, adoración, pero en humildad. En humildad. En humildad. ¿Cómo sería en humildad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Hermano, llegar a Dios de todo corazón, con un corazón constrito, como dice la palabra, humillado, delante de Dios, delante de tu Padre Celestial. Vamos a ir delante de Él, nos vamos a hincar, vamos a rogarle, Señor, con una actitud de humildad, corazón constrito. Señor, escucha mi ruego, mis oraciones. Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, alabando a mi Dios. Con esa actitud, hermanos, con una actitud solemne, con una actitud de respeto, con una actitud de lo que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y como lo vimos, es santo, 3 veces santo. Esa actitud debemos de tomar. Recuerde, la zarza, ¿se acuerda de la zarza ardiente? Y era un lugar santo, ¿verdad? Y dice, quítate las sandalias porque es lugar santo. Ese lugar es la presencia de Dios, hermanos. Mañana, cuando vengan a orar aquí a la iglesia, venir a la presencia de Dios, y con qué actitud vamos a venir con Dios. Porque venimos con Dios. No venimos a cumplir al pastor, porque el pastor si no me va a regañar o me va a predicar. Olvídese de eso, hermanos. Eso no cuenta, hermanos. Y le digo porque es como seres humanos tendemos a fijarnos en el hombre, o fijarnos en y no nada más nos fijamos en lo bueno, nos fijamos en lo malo, lo peor de todo. Pero usted viene a orar a Dios. Usted y yo venimos a orar a Dios. Y mañana a las 5 de la mañana está la invitación. Y vamos a ver, hermanos, si venimos con una actitud de humildad, porque vamos a orar y vamos a platicar con Dios. De manera, hermanos, que lo primero que debemos hacer, Cristo nos enseña, es que tengamos la actitud de alabanza, la adoración, la humildad. Y número 2, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Rogando entonces, expresamos nuestra confianza en Dios. Expresamos nuestra confianza, porque decimos, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Recuerden, hermanos, que luego oramos y queremos que Dios haga lo que yo quiera. Estamos orando y esperando que Dios cumpla mi capricho o mi deseo. Y nos enojamos si no lo hace. Nos vamos de la iglesia si no lo hace. Le echamos la culpa al pastor si no lo hace. Y Dios es soberano, Dios es soberano. Y nosotros no vamos a rogar por lo que nosotros queramos, vamos a rogar que se haga su voluntad. Cristo nos enseña entonces que oremos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Y antes de pedir algo, antes de que yo le pida, hágase tu voluntad de lo que te voy a pedir. Es lo que está diciendo el versículo 9. Vosotros pues, entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Número 3. Ahora sí vamos a presentar nuestras peticiones. Ahora sí vamos a presentar nuestras. Ya lo alabamos, ya confiamos en Él. Ahora vamos a presentar nuestras peticiones. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. El pan nuestro de cada día, ya empezamos a pedir. Pero ya le dijimos que se haga su voluntad. Y todo lo que pidieras y todo lo que pidiéramos, y dice la Biblia que pidamos y que pidamos y que todo lo que pidiéramos, en su nombre Él os lo dé.
Tenemos que entonces tener la confianza de que tenemos un Padre en el cielo y que Él es nuestro Padre celestial y que sabe lo que nosotros necesitamos y que oremos confiando en que Él se va a hacer su voluntad, su santa y bendita voluntad. Así vamos a orar. Así vamos a orar. Versículo 12, punto 4. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Note lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo aquí ya está diciendo, ya está predisponiendo que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Él no dice que perdonemos, Él ya está diciendo que ya lo perdonamos cuando venimos a orar a Él. Cuando nos acercamos para orar a Dios, entonces, Señor, perdóname a mí porque yo ya vengo delante de ti, porque yo ya perdoné a aquel que me ofendió. Si no, ¿cómo nos vamos a presentar? Así está diciendo que así oremos, hermano. Estamos viendo cómo orar. ¿Cómo vamos a orar? Vamos a orar entonces, venimos delante de Dios, oramos, pero hermanos, ya perdonamos. Y por eso le rogamos al Señor que nos perdone ahora a nosotros, porque yo ya perdoné. Y aquí está diciendo, hermanos, Cristo piensa que nosotros ya venimos, cuando venimos a orar, Él piensa que ya perdonamos. Él piensa que estamos bien. Si no, en esta misma instrucción nos estuviera diciendo, bueno, primero ve y pide, perdona. Pero Él ya está diciendo, ya perdonaron. Ahora pedimos por nosotros para que Dios nos perdone. Entonces, reconocemos la importancia del perdón. Número 4, reconocemos la importancia del perdón cuando venimos a orar. Hermanos, ¿cómo oramos? Y estamos viendo este tema, hermanos, porque realmente nos hace falta más orar. Velar y orar, velar y orar. Sí, trabajar, velar y orar. Todo lo que hagamos sea con oración. Si no, lo hacemos en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas. Y nos cansamos y no hay resultados. Pero tenemos que orar. Aquí está la forma, aquí está la receta, aquí está la instrucción. Bueno, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué importante, hermanos. Pedimos la victoria en nuestras vidas. Pedimos que el Señor nos cubra, que nos cuide, que no nos deje caer en tentación, que nos libre de todo mal. Hermano, tenemos que pedir eso, hermano. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que pedirle al Señor que nos cuide, que no nos deje caer en tentación. Hombres, varones, que no nos deje caer en tentación. Mujeres también caen en tentación. Pero oramos al Señor y le pedimos, Señor, todos los días, todo el tiempo, no, por favor, no nos dejes caer en tentación. Que no me venga ninguna tentación a mi vida. Por favor, líbranos de todo mal. En el caso de los varones, que si alguien, alguna mujer se acerca, que tú digas, apártate de mí, Satanás. Eso le gustaría a la mujer. Pero también a nosotros los hombres nos gustaría que así digan las mujeres. Pero no tanto por los celos, ni mucho menos. Estamos hablando de no caer, hermano. De no caer en tentación y que nos libre de todo mal. Ahora no estoy hablando que no pueden hablar con nadie. Estamos hablando, hermanos, de las tentaciones. Porque el diablo está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y hermano, si él se pudiera llevar, dice, aún si pudiera a los escogidos. Está luchando, hermanos. Está como el león rugiente. Él no se detiene. Las iglesias no son iglesias, son sectas satánicas. Oran al diablo. Oran, ayunan. Más que los cristianos.
más que nosotros que somos los hijos de Dios. Ellos así lo hacen, hermanos, y ellos creen más. Por eso dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Y nosotros nos descuidamos en la oración. Y qué importante es orar, pero saber orar. Saber orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, hermanos. Y terminamos este punto con otra alabanza a Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Tuyo es el reino, Señor. Así es como debemos orar. Así es como el Señor Jesucristo nos dice cómo orar. Número 1, con una actitud de alabanza, adoración y humildad. Número 2, expresamos nuestra confianza en Dios. Presentamos nuestras peticiones, reconocemos la importancia del perdón. Pedimos que Dios nos cubra, que Dios nos dé la victoria. Día a día. ¿Sabe por qué caemos? No pedimos que Dios no nos meta en tentación. No pedimos. Por eso caímos. ¿Quién es el culpable, hermano? ¿El pastor? Porque el pastor siempre es el culpable, y a mí me gusta decirle al pastor que él es el culpable, pero hermano, él no es el culpable, somos nosotros. Si caemos, no es que el hermano, que el pastor, que el líder, que el otro pastor, que mi abuelita. No, hermano. Soy yo. Me descuidé, no oré. ¿Cuánto necesito estar orando correctamente como Dios nos muestra? ¿Cuánto necesitamos? Hermanos, esa es la actitud que debemos de tomar. Y hermanos, terminamos con una alabanza a Dios. Tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y hermano? ¿Cómo debemos orar? Y ahora ya vimos entonces, hermanos, cómo orar, pero ahora vamos a ver por qué debemos orar. ¿Usted pensó que ya se había acabado el servicio? Apenas vamos empezando. Primera parte. El tiempo. Vamos a hermano más rápido. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Vaya a Santiago capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, hermano. Pero dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Tú quieres a Dios en tu vida? Es una razón por la cual debemos orar. Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a nosotros. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Él? Por medio de la oración. Nos acercamos a Él y Él se va a acercar a nosotros. ¿Por qué no está Dios en nuestras vidas? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué no obra? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué soy tibio? ¿Por qué soy indiferente? ¿Por qué no ando en el gozo del Señor? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Hermanos, nos hemos alejado de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso dice la palabra de Dios. Y una razón, hermano. Vamos a ver 6 razones. Número 1, en Juan 14:13, vamos a encontrar una razón muy importante por la cual debemos orar. Juan 14:13. Dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Número 1, ¿por qué debemos orar? Para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado.
¿Y cómo va a ser glorificado? Va a ser glorificado cuando tú veas cómo Dios contesta las oraciones que tú hiciste. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nosotros pedimos, nosotros oramos, y entonces cuando Él lo haga, es glorificado nuestro Padre. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar para que Dios sea glorificado. Va a ser glorificado, hermano. Cuando oramos y oramos por un milagro, y el Señor hace ese milagro, entonces, hermanos, el Padre es glorificado. Se manifiesta en tu vida. Y se va a manifestar cuando tú, entonces, Dios conteste tu oración. Ahí se va a glorificar. Por eso debemos orar. Número 2, porque si pedimos, recibimos. ¿O no? ¿No dice la palabra de Dios? Mateo 7. ¿Por qué debemos orar entonces, hermanos? Para que Dios sea glorificado. ¿Por qué debemos orar? Porque si pedimos, recibimos. Hermano, ¿por qué no tenemos nada? ¿Por qué estamos sufriendo? Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hermano, está hablando de la oración. Usted ya ha escuchado mucho este pasaje. Pero hay que pedir una y otra vez más. Entonces vamos a orar. ¿Por qué debemos orar? Porque si pedimos, recibimos. Porque nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial. Él es perfecto. Porque si pedimos, recibimos. Número 3, Hebreos 5:7. Estoy yendo un poquito más rápido, hermanos, por razón de tiempo, y yo sé que ya tiene hambre y todo. Pero también sé, hermanos, que está poniendo atención, y eso es bueno. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo oró. Cristo oró en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Cómo vamos a orar? Cristo oró así. Con gran clamor y lágrimas. Hermanos, tú puedes orar con lágrimas, con clamor, como Cristo lo hizo. ¿Por qué cuando oramos nos critican que por qué lloramos? Bueno, los que critican. Bueno, hermano, Cristo lo hizo así. Es una actitud reverente, hermanos. Es un corazón constrito, humillado. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Recuerda cuando oró? ¿Recuerda cuando fue a orar? Así oró. ¿Por qué debemos orar entonces, hermanos? Porque Cristo nos dio el ejemplo. Cristo nos dio su ejemplo. Cristo lo dijo, ejemplo os he dado, pero Cristo oró, Cristo rogó, Cristo clamó. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Filipenses 4:6-7. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos orar? Para recibir su paz. La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento humano, la cual, hermanos, cuando el Hijo de Dios, el cristiano, está en dificultades, está en aflicciones, en problemas, o muere algún familiar, tiene la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede entender cómo esa persona puede estar tan tranquila cuando está en una situación difícil. Porque está la paz de Dios. ¿Por qué debemos orar? Para que la paz de Dios, para recibir su paz. La paz de Dios. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Santiago 5, 15, 16. Ya se lo sabe de memoria, hermanos, pero hay que recordarlo. Santiago 5, 15. Voy a leer desde el 14, hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué debemos orar? Para recibir la salud física. ¿Hay algún enfermo en la iglesia? ¿Hay algún enfermo en la iglesia? Llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe, hermano. Por eso debemos orar. Si alguien está enfermo, debemos orar, pero una oración debe ser una oración con fe, creyendo y confiando en el Señor. Vimos el Padre Nuestro, ¿verdad? Estamos confiando en Él. Señor, por las enfermedades, por la enfermedad de este hermano, de este niño, Señor, oro para que tú le sanes si tienes misericordia. Que se haga tu voluntad, no la mía. Lo pongo en tus manos. Sé, creo, confío que tú vas a hacer lo que mejor conviene. ¿No? Así debemos ser. Y dice la Biblia de que la oración de fe salvará al enfermo. Pero hay que tener fe, hermanos. Hay que orar y tener fe. Y realmente primero vamos corriendo al doctor y después vamos a orar. Eso no es ser cristiano. Eso no es confiar en Dios, hermanos. Dudamos mucho. Alguien enfermo, mi hijo de veras así lo hago. Mi hijo cuando se enferma, oro por él. Y digo, ahorita que acabe el servicio te llevo al doctor. Y cuando acabe el servicio ya no tiene nada. Me ahorró el médico. Misericordioso el Señor. Pero hay que tener fe y hay que orar por él. Y hermanos, yo tengo la fe que si está bien enfermo, grave, está ahí con calentura, oro por él. Algunos van a decir que soy negligente. Oro por él. Y hasta que se acabe el servicio, porque primero honro a Dios. Hasta que se acabe el servicio, lo llevo al doctor. Y hermanos, no lo he tenido que llevar. En una ocasión, hermanos, estaba una familia ahí en la cuartería donde estamos allá en el rancho. Y yo, ese día no hubo servicio, no sé qué pasó, si se fue la luz, algo pasó, hermanos, y cuando nosotros llegamos, todos los cuartos oscuros. Y dije, bueno, no vamos a tener servicio, pero entonces voy a orar cuarto por cuarto. Y voy a pedir, decir si tiene alguna petición, y vamos a orar, y eran 13 cuartos. Cuando llegué al cuarto número 8, creo 8 o 9, por ahí, estaba una persona enferma. Una persona incrédula, una persona que, hermano, ni habla español, solo mixteco, una persona dura. Y esa persona estaba allí en ese cuarto oscuro, enfermo, tirado, con un dolor grande en el estómago. ¿Y sabe qué? Me dio como escalofríos entrar a ese lugar, es decir, el lugar de tormento, ese lugar oscuro. Y aparte porque por ahí todos practican brujerías y demás. Bueno, entré a orar por esta persona. Oré, hermanos, y dije, ¿sabe qué? Dios le va a sanar. Cuando terminamos de orar, después le dije, ok, pues ya oramos, entonces ahora
lo voy a llevar al doctor, al hospital, porque estaba grave. Y con el traductor ahí, la otra persona que tradujo, dijo, no necesito ir al doctor, tú ya oraste por mí. El incrédulo tenía más fe que yo. Tú ya oraste por mí, dijo. Y yo dije, sí, pues sí es cierto. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Y sabe qué, hermanos? Al otro día, llevaba varios días en cama, al otro día ya estaba ya corriendo en los campos con el látigo, con todos los borregos arreándolos. Se sanó. ¿Yo tengo el poder de sanidad? No, hermano. Yo ni creía tanto como él. La oración de fe salvará al enfermo. Amén, hermano. Qué testimonio, hermano, tan grande. Pero, hermanos, entonces, ¿por qué debemos orar? Para recibir la salud física. Ore, hermano, si crea que Dios es poderoso para sanar. ¿Lo cree o no lo cree? Ore con fe, créalo. Venga a las 5 de la mañana y diga, Señor, te necesito. Ayúdame. Créalo, tenga la fe. Hebreos 4:16, ya casi para terminar. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué debemos orar? Porque expresa confianza en la gracia y misericordia de Dios. Bueno, pues ya vimos cómo orar y por qué debemos orar. Solamente tengo aquí unos 2 versículos más de postdata, extras, como tiempo extra. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Mañana a las 5 de la mañana es un buen tiempo. Orando en todo tiempo, pero con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo vamos a venir a orar? Hermanos, después de este mensaje, hermanos, tenemos que tener una actitud diferente a la hora de orar. Muy diferente, hermanos. Si no, realmente pues no entendimos nada. Debe haber un cambio, hermanos. Cada vez que viene uno a la iglesia, uno tiene que salir diferente. No puede salir igual, hermanos. No podemos salir igual. Si vamos a la iglesia, si vamos a un servicio, tenemos que salir diferentes, transformados y cada vez más ir creciendo y creciendo. Hermanos, y es nuestra responsabilidad crecer. Y Dios nos manda a crecer. No podemos tener 20, 30 años siendo las mismas personas. No se puede, hermano. Estamos estancados, no estamos creciendo. Debemos de tener una diferente actitud. Mateo 26:40. Y hermano, no diga que no, pues yo ya estoy grande, ya estoy viejito, ya no puedo, hermano. Recuerde Moisés, cuando empezó. Los 80 años empezó su ministerio. 80 años. Creo que ninguno de aquí tiene 80 años, ¿o sí? Parece, pero no tiene. 26:40 de Mateo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, hay que orar. Cristo fue a orar. Ahí donde él clamó, ¿verdad? En el versículo 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, Pedro,
así que no habéis podido velar conmigo una hora. Él se fue a orar una hora. Y regresó, hermanos. ¿Y cuánto tiempo oramos nosotros a propósito de que él fue a orar una hora? Y el 25:13 de Mateo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, estamos en tiempos ya finales. Por si no sabía, no se ha dado cuenta, le aviso. Yo creo que usted sabe más que yo. Estamos en tiempos finales ya. Y aquí está la parábola de las 10 vírgenes y las 5 insensatas que se quedaron fuera. Hermanos, que no tenían aceite. Y realmente no tenían el Espíritu Santo. Es el aceite. No tenían. Estaban ahí, estaban los 5 y las otras 5 estaban, digamos que la mitad de la iglesia, la otra mitad de la iglesia, las 2 mitades de la iglesia. Unos estaban bien a gusto, tranquilamente, y yendo a la iglesia, insensatos, insensatas. La otra mitad estaba lista y preparada, esperando, velando y orando. La iglesia velando y orando. Viene Cristo, Cristo viene pronto. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Velando y orando? ¿O nos va a encontrar como las vírgenes insensatas que no oran, que no velan, que ni siquiera tienen el Espíritu Santo de Dios? Ya es tiempo, hermanos. Ya ahorita, hermanos, si ya estás en la iglesia, si ya viniste a la iglesia, si regresaste a la iglesia, ya no te salgas de la iglesia. Se acabó el tiempo, hermanos. Ahorita es tiempo de velar y orar. Velar y orar, porque Cristo viene muy pronto, hermanos. Todos los pastores tienen ese mismo sentir. El Señor está dando ese sentir en su Espíritu Santo. Es tiempo de preparar a la iglesia, de prepararla en oración, velar y orar, ayuno y oración. Casi no se habla de ayuno porque piensan que es dieta y no quieren quedarse sin comer. Pero ayuno y oración, hermanos, velar y orar, porque este género no sale más que con oración y ayuno. Recuerda, nuestra carne, lo que no podemos quitar de nosotros, no va a salir más que con oración y ayuno. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Padre bendito. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias porque eres misericordioso.